A continuación les propongo que alternemos con género, alternemos con nacionalidad, para recibir en este escenario a la mexicana, la doctora Mireya López, quien tratará el impacto de los resultados clínicos en la calidad. Ella es doctora en ciencias en la especialidad de farmacología médica y molecular, titulada con mención honorífica en el año 2007, médico cirujano 2001, postdoctorado en Cinestat INCAN, investigadora principal de estudios fase 4 y fundadora de la unidad hospitalaria de farmacovigilancia actualmente. Investigadora especializada en farmacovigilancia en ProPharma Research Organization, es conferencista nacional e internacional para sociedades médicas, instituciones académicas y para la industria farmacéutica. Cuenta con publicaciones de artículos científicos de estudios clínicos en los últimos 3 años. Investigador, farmacólogo y constituyente de Axis Clínica Latina S.A. en el periodo 2010 al 2012. Profesora invitada de diplomados y cursos en el IPN y la UNAM desde 2008. Coordinador clínico en SEC y CEPharma S.A. México del 2008 al 2010. Y con nosotros, la doctora Mireya López. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad. Es un honor estar ante ustedes platicando de un poco de la experiencia que tengo al respecto. Lo único que me gustaría agregar, y como parte de prueba de sonido, es mi declaración de conflicto de intereses. He trabajado para empresas particulares que son terceros autorizados, de lo que les voy a hablar ahorita más adelante, y con la industria farmacéutica guardo una relación de ser speaker para la industria farmacéutica. No tengo acciones con ninguna industria farmacéutica, ni tampoco pertenezco a la nómina de. Algunas definiciones interesantes, voy a tratar de resumir muchas de las cosas que vienen al inicio de mi presentación, ya se dijeron. Recordemos que cuando estamos con un paciente y cuando nosotros somos un paciente, no nos recetan fármacos, ya se ha dicho, nos están recetando medicamentos. Y entonces no es el ácido acetil salicílico, sino es una tableta que trae esto, los excipientes, la tecnología farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los efectos, no estamos hablando del todo ocasionado por el fármaco. Estamos hablando que también lo demás tiene efectos tanto terapéuticos como puede tener efectos adversos. Entonces, estos excipientes ya cumplen con funciones muy específicas, pero a veces pueden jugar en nuestra contra, para el caso de los genéricos. Y dependiendo de las vías de administración que se esté utilizando, se juega con los excipientes para darle características especiales. Es de todos conocidos que tenemos presentaciones de diclofenaco de liberación inmediata y de liberación retardada. ¿De qué depende que le dé a mi paciente una o la otra? Depende de lo que esté buscando, si busco un efecto inmediato o busco un efecto paulatino y sostenido. Entonces, con todo esto se juega para finalmente tener que los medicamentos van a tener diferentes formas de comportamiento. Y dije medicamentos, no es exactamente el fármaco tiene sus características, pero ya como medicamento pueden ser diferentes. No importa cuál sea el medicamento del que estamos hablando, finalmente lo prescribimos porque estamos buscando una respuesta terapéutica. Curar un signo, un síntoma, un padecimiento, controlar una enfermedad. Y los medicamentos deben de estar diseñados para dar efectos terapéuticos y para no producir efectos tóxicos o adversos, o que estos sean en su menor proporción posible. Y esto depende mucho de la dosis, pero no nada más de la dosis. También depende de las concentraciones que alcancemos. Y estas concentraciones tienen relación con la farmacocinética y por lo tanto con la biodisponibilidad. Entonces, ya se habló mucho del proceso de liberación del fármaco. Finalmente, el que nos va a dar el efecto y la respuesta para la que lo estamos tomando es el fármaco, no es el medicamento. Pero él tendrá que ser liberado de esa cápsula, tableta, grajea, incluso las suspensiones. También el fármaco no está totalmente libre, está interactuando con sus excipientes. Se tendrá que absorber y ese proceso de absorción implica pasar barreras biológicas, es decir, pasa entre célula y célula y célula.
Y para los que estamos en el área de ciencias de la salud, recordemos que las células son bicapas de fosfolípidos que nos mantienen impermeables con respecto a otros. Entonces el fármaco libre, finalmente, el que sí se disgregó y disolvió, es el que puede atravesar estas barreras biológicas. Si no se disolvió y no se disgregó, nunca podrá atravesar esas barreras biológicas y no da el proceso de absorción. Y entonces la biodisponibilidad es un parámetro que nos permite evaluar qué tanto se absorbe, y si se absorbió, entonces pensamos que está disponible para viajar por el torrente sanguíneo y llegar a su sitio donde están los receptores, causar el efecto terapéutico y darnos la respuesta terapéutica que estamos buscando. Por eso es que le llamamos biodisponible, porque entonces está disponible para darnos el efecto terapéutico. Ventana terapéutica, y esto es crítico para los medicamentos genéricos. ¿Por qué para los medicamentos genéricos? Porque para ellos aplican algunas de las condiciones de que no hacen estudios de eficacia y seguridad, hacen estudios de bioequivalencia en la mayoría de los casos, y la ventana terapéutica es algo característico a cada fármaco, no depende del medicamento. Esto es inherente a los fármacos. Entonces nuestra ventana terapéutica, por ejemplo, tenemos que la ventana terapéutica del ácido acetil salicílico es grande. Nosotros nos tomamos 1 o 4 aspirinas y no pasa gran cosa. Pero ¿qué pasa con un fármaco que se utiliza para la insuficiencia cardíaca llamado digoxina? Este fármaco tiene un índice terapéutico tan pequeño que me hace mi ventana terapéutica estrecha, que incluso se le recomienda a los pacientes que lo tomen de lunes a viernes y descansen 2 días, para que mis concentraciones nunca sobrepasen esta ventana terapéutica y por lo tanto no entren problemas de toxicidad. Entonces, inherente a cada fármaco también tenemos la problemática de que no todos se comportan igual. Entonces, para los que tienen amplia ventana terapéutica, los márgenes en los que sus concentraciones pueden variar son muchos, pero para los de ventana terapéutica son estrechos, y eso ha mejorado con la regulación. Esta es una gráfica que muestra 3 condiciones en las cuales el fármaco es un mismo fármaco. Vean la gráfica verde, roja y azul. Se absorbe, tiene concentración plasmática diferente cada una y también área bajo la curva diferente. Es decir, que la cantidad de fármaco y la velocidad con que se absorbe en las 3 condiciones son iguales. Les invito a ver esta gráfica. Tiene concentración plasmática máxima diferente, es decir, el pico máximo que tenemos en cada una de ellas es diferente. Sí, ¿verdad? Es claro que es diferente. Y luego les preguntaría, ¿y el área bajo la curva? Eso de que si dibujamos de verde todo lo que está abajo de la línea verde, ¿es igual o es diferente entre todas? Y ahí hay como que dudas. Podríamos votar. ¿Les parece votar para no cansarnos tanto antes de irnos a almorzar? Ok. La pregunta es, ¿son diferentes? No. Es un engaño visual, como cuando vamos a los museos a veces y nos engañan. ¿Qué es lo que está pasando? Que el fármaco en las condiciones de la gráfica verde es un fármaco que se absorbe lento. Lo que lento se absorbe, lento se distribuye y lento se elimina. Fíjense que al final de la gráfica es grueso, lo que no es al inicio. ¿Esto qué nos da? Es el mismo fármaco, condiciones diferentes, que nos da misma concentración total absorbida, pero en diferente tiempo. Y ustedes dirán, ¿y eso tiene implicaciones en mí como paciente? Bueno, les voy a hacer una invitación. Yo sé que ahorita estamos todos pensando en algo de alimento, pero vamos a utilizar otro fármaco, hablando de efectos farmacológicos y de mi país, de donde vengo. No sé si ustedes vean televisión mexicana e identifiquen a este personaje. ¿Lo identifican? Es Pedro Infante. ¿Identifican cuál es la diferencia entre la foto de abajo y la de arriba? Un antes y un después de... 2 botellas de tequila. Un antes y un después de unas unidades internacionales de este delicioso fármaco que en el estado de Jalisco tenemos en México, llamado tequila. Y ahorita vamos a hacer una cooperacha entre todos para hacer un estudio de bioequivalencia, donde los voluntarios vamos a ser todos nosotros, y a la mitad de nosotros, les dijo el doctor justamente que era cruzado, ¿verdad? Y que la mitad tomaba unas condiciones y la mitad otras, ¿verdad? Ok, entonces,
Ustedes me avisan si quieren pertenecer al mismo grupo o lo hacemos al azar. Las condiciones van a ser estas. Las unidades internacionales son el caballito que tienen ahí, y vamos a tomar todos 5 unidades internacionales de este delicioso medicamento. Grupo A lo va a tomar a una velocidad de 1 por minuto y grupo B a una velocidad de 1 por hora. ¿Les da lo mismo estar en cualquiera? No, ¿verdad? ¿Por qué? Si se están tomando la misma cantidad. Porque la velocidad con que se administra o se absorbe un fármaco también impacta de forma importante en los efectos terapéuticos. Y algunos, los que estaban en el primer grupo, me pueden acompañar a dar la conferencia acá adelante sin ninguna inhibición. Y los que no van a decir, ay, qué aburrido está esto. Entonces, moraleja, este es el análisis de la gráfica pasada. No nada más es importante la cantidad, sino también la velocidad con que los fármacos se liberan es importante para que nos den los efectos terapéuticos que estamos buscando. Ya hablamos de la definición de bioequivalencia: 2 medicamentos, misma dosis, mismo principio activo. Pero esto requiere marco regulatorio y requiere leyes establecidas y concretas. Y en México tenemos una norma que, como el doctor les comentó, el doctor Bustamante, desde 1998 estamos regidos por esta norma, y afortunadamente acaba de publicarse en el 20 de septiembre del mes pasado la actualización de esta norma que nos dice cómo se debe de hacer la bioequivalencia en México. La bioequivalencia en México, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo rijo los reglamentos que van a darnos las pautas para hacer estos estudios, entonces yo uniformo el criterio para cualquiera que lo quiere hacer, en aras de buscar la calidad. ¿Por qué se hace bioequivalencia? Se hace bioequivalencia porque los efectos tanto terapéuticos como tóxicos dependen de la dosis, y esto depende de la biodisponibilidad. ¿Cuáles son los criterios? En México tenemos desde la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, la norma 177, que ahora tiene fecha del 2013, donde nos dice los criterios para los medicamentos y también para los terceros autorizados que realizan estas pruebas. En México existe una figura que se llama tercero autorizado, que es una empresa, de acuerdo a la ley, privada, que realiza el estudio de bioequivalencia de acuerdo a lo que la ley le está marcando, y que no tiene, obviamente el laboratorio que quiere hacer genérico le paga a esta empresa para que haga el estudio, pero ellos no son parte de ningún laboratorio y son auditados constantemente por la Secretaría de Salud, por COFEPRIS, y cada 2 años les renuevan o les anulan el permiso para que hagan estos estudios. Yo estuve trabajando en uno de estos centros 4 años e hicimos alrededor de 160 estudios de bioequivalencia para medicamentos genéricos. Estos estudios, de acuerdo a lo que dice la ley, los hacen estos centros y tienen la parte de clínica y analítica. Y hay centros que solamente tienen unidad clínica y hay centros que solamente tienen clínica o la tienen mezclada. Pero se auditan en forma independiente cada 2 años y se aprueban o desaprueban en forma independiente cada 2 años. ¿Qué es lo que se compara un medicamento de prueba contra un medicamento de referencia? El de referencia podría ser el innovador, de acuerdo a la ley, pero también puede ser el medicamento que, aunque no sea el innovador, fue el primero que se registró en el país, o bien el medicamento genérico que ya demostró su bioequivalencia en otros lugares y también en nuestro país. El otro, que es un medicamento de prueba, es una copia que debe de estar, de acuerdo a la ley, fabricado a escala industrial, es decir, que no se hace una receta secreta para el pequeño lote que se va a meter al estudio de bioequivalencia, sino que es con las mismas características que se va a producir todo el medicamento que va a salir a la venta al público. Y debe de cumplir con los estándares de las farmacopeas que están determinados de forma independiente. ¿Qué pasa si es una combinación? Por ejemplo, es muy común una combinación de naproxen-paracetamol. Pues entonces la prueba se le hace tanto al paracetamol como al naproxen. Y tenemos 3 tipos de pruebas de acuerdo a la ley. Nuestro marco regulatorio habla de las pruebas de tipo A para todos aquellos que no presentan absorción
proceso de absorción, o que son tópicos, o que son gases inhalados, o que son ungüentos. Todos estos medicamentos cumplen con solamente pruebas documentales de buenas prácticas de manufactura. Luego tenemos las pruebas de tipo B, que como les mencionaban, si tiene alta solubilidad y alta disolución, entonces estos van a tener una prueba de tipo B. Y para muchos de los sólidos orales aplica la prueba C, que es el estudio que se hace en sujetos in vivo. ¿Quién determina qué tipo de prueba le toca? La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, tiene una tabla que ustedes pueden consultar en la página de internet, donde para cada una de las formulaciones farmacéuticas indica si le toca hacerse prueba A, B o C. Y esto es con base en las condiciones científicas de las que antes hablábamos. Una vez que ya se determinó si le tocara hacerse la prueba C o B, entonces se comparan lo que son los dos medicamentos, el de prueba y el de referencia, que tienen el mismo principio activo a la misma dosis, buscando área bajo la curva y Cmax. ¿Por qué? Por lo mismo del tequila, porque estos dos son los parámetros que más fuertemente impactan en la eficacia. No quiere decir que sea lo único, pero son como que los que de forma más fuerte nos van a determinar que pueda ser eficaz y seguro ese medicamento. La norma nos indica, y cuando se hacen las auditorías son muy estrictas, en el sentido de que todos los aparatos con los que se utilizan, desde la balanza para pesar al sujeto, el baumanómetro para tomarle la presión arterial, el termómetro, todo tiene que estar debidamente calibrado por empresas o institutos que estén avalados para calibrar instrumentos. ¿Cuál es el objetivo? Determinar que el marco regulatorio es suficiente y que se trata de hacer el estudio de la mejor manera posible para demostrar que los resultados, si muestran variaciones inherentes al medicamento y no a las condiciones en las que se hizo el estudio. Los equipos, incluyendo cuando le toca prueba B, que este es un equipo de disolución muy sencillo, donde se ponen los vasos en 3 vasos, en 3 pH diferentes, simulando lo que ocurre en el tracto gastrointestinal. Se disuelven las tabletas del medicamento de prueba y referencia bajo las mismas condiciones experimentales, y si se disuelven dentro del mismo rango de tiempo y concentraciones, entonces se habla de que es un medicamento bioequivalente. Si le toca prueba C, además de hacer la prueba de perfiles de disolución, se va a un estudio en humanos, avalado con todos los criterios éticos que nos marca Ley General de Salud, reglamento de la Ley General de Salud, buenas prácticas clínicas. Tiene que estar aprobado por un comité de ética y además aprobado por lo que es COFEPRIS. De otra manera no podría utilizarse para solicitar que ese medicamento fuera un genérico. Ya les comentaron, el método más común es el cruzado, sin embargo no es el único. Si el medicamento tiene un periodo de vida media muy largo, puede hacerse un estudio paralelo en donde no se cruzan los sujetos, pero ¿cuál es la desventaja? Ahí tenemos que tener una cantidad de sujetos más amplios, pero esto está contemplado por la ley. Se seleccionan sujetos sanos, principalmente para demostrar que si hay una variación, no se debe que uno tenía una función renal diferente a otro y esa es la variación, sino si hay una variación en el estudio, se debe a que el medicamento no se está comportando igual y entonces no puede ser bioequivalente, pero no inherente a los sujetos. Es por eso que tenemos sujetos muy concentrados. Los estudios son de forma aleatoria para evitar el sesgo de que el investigador intente manipular de alguna forma. Y en nuestro país los estudios se hacen con una revisión previa el día antes del estudio y luego viene un periodo de internamiento. Los sujetos sanos deben de dormir en el centro de investigación de forma tal que controlemos desde su cena anterior. Acordémonos que son vía oral y cualquier cosa que hayan cenado más, menos o diferente podría ser una variación adicional. Entonces controlamos desde esa parte. Además, después de esto, damos exactamente la misma cena, ya que duermen exactamente a la misma hora y al día siguiente se canalizan para obtener las muestras y se coloca un catéter sellado. Al tiempo indicado se les da el medicamento y después de esto la norma nos dice
que se toman tiempos de muestreo 3 o 4 antes de lo que se conoce como la Cmax, 4 a 5 tiempos alrededor de la Cmax, 5 a 6 tiempos, puntos de muestreo o muestras en el periodo de eliminación. Todo esto con llegar a lo que el doctor Bustamante les decía, que si nosotros respetamos esto, más o menos estamos garantizando que se cumple con el 80% del área bajo la curva. Es decir, yo sí estoy evaluando bien a mi medicamento. ¿Qué más se hace? Al final se hace una revisión médica y durante todo el tiempo se hace monitoreo de eventos adversos. Una vez que tenemos estas muestras por métodos, básicamente el método más utilizado hasta hace unos 3 años era el HPLC. Actualmente está en desuso porque es un método que es más costoso y de más largo tiempo de duración. Ahora estamos yéndonos por cromatografía de masas, que es eficiente y nos permite trabajar más. La norma contempla que también es válido el RIA, aunque ya casi no, yo nunca he visto uno que se haga en RIA. Todos estos métodos deben de estar validados en función de que sean selectivos, que sean precisos, que tengan sus curvas de calibración con rangos de linealidad aceptables, de forma que tengamos exactitud en los estudios. Estas muestras se analizan, se obtienen las concentraciones plasmáticas, se obtienen primero las señales y luego a partir de estas señales que obtenemos en el aparato se interpolan en curvas de calibración altamente validadas, y a partir de esta interpolación las muestras que conocemos a partir de una cierta señal, conocemos las concentraciones que tiene para cada uno de estos puntos, lo ponemos en una tabla contratiempos, sacamos las gráficas individuales y a estas gráficas se les obtiene lo que es el promedio para finalmente evaluar en su totalidad tanto Cmax, área bajo la curva hasta el tiempo que evaluamos, y además área bajo la curva extrapolado al infinito. ¿Cuál es la intención de esto? Tener los datos necesarios para hacer un análisis estadístico que nos evite la posibilidad de aceptar erróneamente una bioequivalencia que no existe. ¿Qué es esto? Que por accidente la estadística está enfocada a evitar a que yo diga que sí es bioequivalente cuando en realidad no lo es, y a limitar el riesgo de decir que no es bioequivalente cuando sí lo es. ¿Por qué? Porque es más riesgoso. Si va a ocurrir un error y va a ocurrir un accidente, preferimos que ocurra el segundo accidente, es decir, preferimos negarle la bioequivalencia a un estudio que sí es bioequivalente, a sacar al mercado un estudio que no es bioequivalente y por un error estadístico no tenerlo. Y esto se hace probando una prueba de hipótesis. Típicamente la prueba de hipótesis que la norma nos marca es una prueba de 2 colas en donde estamos evaluando, no estamos evaluando la igualdad. En una prueba clásica de hipótesis tratamos de igualar, de probar si son iguales o no. En este caso no estamos buscando la igualdad, sino estamos buscando el conocer un rango dentro del cual debe de mantenerse mi estudio de bioequivalencia, de manera tal que mi hipótesis 0 es si está entre 0.8 y 1.25, entonces este medicamento sería bioequivalente. Si está fuera de este 0.8 o de este 1.25, este medicamento no puede ser bioequivalente. ¿Por qué utilizamos rangos? Porque biológicamente ni nosotros mismos, tomándonos dos veces el mismo medicamento, respondemos idéntico. Ese es uno de las condiciones. Hay un cambio muy importante que me da gusto comentarles en nuestra norma, de que los criterios estándares para bioequivalencia que existían eran entre el 80 y el 125. Ahora la norma incluye, al igual que lo hace FDA y EMA, un nuevo punto en el cual ya diferencia los medicamentos que tienen ventana terapéutica estrecha y dice, para ellos no es posible quedarnos con este margen amplio, tenemos que reducirlo. ¿Por qué? Porque es un medicamento que con poquito que me falle, el efecto o pierde efecto terapéutico o tengo mucha toxicidad. Y entonces ahora la norma nos habla que para los medicamentos de margen estrecho, bueno, creo que ustedes no lo pueden ver, pero créanmelo por Dios, que acá abajo dice que está entre 90 y 111. Creo que el sillón no los deja ver, pero está ahí. Entonces,
ya no es el 80 y 125, ese es un avance de que nos permitió esta actualización en la normatividad. Ahora, estos medicamentos que ya están conocidos como de ventana terapéutica estrecha, tendrán que hacer sus estudios y estos tendrán que entrar entre un 90 y un 125. ¿Cuál es el punto? Que esta norma acaba de ser publicada y que lo que ahorita está hecho con la norma previa. Entonces, ¿cuándo les va a aplicar a estos nuevos medicamentos esta nueva norma? Pues cuando les toque repetir su estudio. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, pues cuando hacemos estos estudios de acuerdo a la normatividad que teníamos vigente, era que si cumplía con todo esto, entonces se daba el dictamen de que es bioequivalente. El tercero autorizado, la empresa que les comento, no dice si es genérico o no. Él solamente dice que este medicamento de prueba es bioequivalente y con esto el laboratorio puede ir a la Secretaría de Salud y solicitar su registro sanitario y en ese momento le darán su registro como genérico o su renovación. ¿Qué pasa si no es bioequivalente? Bueno, el tercero autorizado emite en el final de su conclusión que este medicamento no es bioequivalente y fin del proceso. El laboratorio se tendrá que ir a su casa a reformular o a ver qué hace para que ese medicamento sea adecuado. ¿Cuál es el punto interesante? Que también desde el 2008 hubo una adecuación en el reglamento de insumos para la salud en México. Es que a partir del 2008 se dice tiene que tener vigencia el registro sanitario, no puede ser para siempre. Y se le dio una vigencia de 5 años. Entonces, todo lo que les comenté ahorita y los resultados de este estudio son para los medicamentos que se produzcan bajo las mismas condiciones, en el mismo sitio, comprando la misma materia prima y durante 5 años. ¿Qué pasa si cambian la fábrica a la cuadra de enfrente? ¿Qué se les ocurre que pase? ¿Es válido? No, ya no es válido. ¿Por qué? Porque ese movimiento de todo el equipo pudo haber alterado la maquinaria de fabricación y entonces ahora me tendrá que demostrar en sus nuevas condiciones que es válido. ¿Qué pasa si no se cambia y todo sigue igual? Es válido por 5 años y a los 5 años, dependiendo de las condiciones y de lo que se esté reportando, de acuerdo a la ley deberá de renovarse y para renovarse su registro puede mostrar otro estudio de bioequivalencia o bien mostrar datos de farmacovigilancia. Entonces, razones por las cuales los medicamentos luego no dan bioequivalencia: cualquier cosa que afecte la absorción. ¿Se acuerdan ustedes de las formas? Ustedes pueden hacer el ejercicio. Los invito a que llegando a su casa tomen azúcar granulada y tomen una paleta de estas que comemos y endulcen un café. Nada más garantice que tenga la misma cantidad, que pese lo mismo la una que la otra. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en disolver una? ¿En la de la paleta? ¿A cuánto tiempo se tardan en algo que se disuelve rápido? Y entonces, es la misma molécula. Lo único que está cambiando es la forma como está acomodada y eso nos da diferencias en los cristales que el doctor Gómez habló muy bien. Entonces, esto nos impacta en la absorción y por lo tanto en la eficacia del producto. Los medicamentos tienen un sitio específico cuando son vía oral para absorberse en el tracto gastrointestinal. Y si no se disolvieron cuando pasaron por ahí, el tracto gastrointestinal, el tránsito gastrointestinal no se parece al tránsito vial. Ese no se detiene normalmente. Entonces, la pregunta es, ¿y a dónde van a dar todos esos medicamentos? La respuesta ya se la imaginaron. Al final del otro tracto gastrointestinal y bueno, podrían reciclarlo si quieren. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Lo que se puede hacer es motivo de la siguiente charla, que es farmacovigilancia. Entonces, comentarios finales para esta parte. ¿Qué es bioequivalencia desde el punto de vista regulatorio y por qué esto es importante en los resultados clínicos? Bioequivalencia no significa ser más que el de referencia, ni tampoco significa ser menos, porque cuando se investiga y cuando le dicen al doctor, este antibiótico lo va a dar por 7 días cada 8 horas, es a través de los primeros estudios del medicamento de referencia. Entonces,
Si yo tengo mi medicamento innovador de referencia que me está diciendo cómo prescribirlo, el bioequivalente tendrá que copiar adecuadamente esa formulación para que cuando el doctor lo recete al mismo intervalo de administración por los mismos días, yo pueda esperar y asumir el mismo efecto terapéutico con el mismo margen de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, y las copias no necesariamente son malas. Si yo solamente tuviera un original de la llave de mi casa, hace mucho que me había quedado en la calle. Pero si mi copia no es de la calidad suficiente, pues igual me quedo en la calle, ¿de acuerdo? Entonces, ser bioequivalente significa estar dentro del mismo rango que en concentración plasmática que el medicamento de referencia. Y para los que no han demostrado esto, ¿qué creen? Pues quién sabe, no lo sabemos. Necesitamos que hagan estas pruebas, ¿de acuerdo? ¿Saben ustedes qué hay ahí adentro? ¿Se lo imaginan? No, no es comida, ¿eh? Se los juro por Dios que no. Aunque pareciera que sí es comida, es una frutita muy sabrosa, pero ¿de qué parece que es? Una fresa. ¿Las fresas son de ese color? Ah, claro que sí, algunas sí, depende de qué le pongan arriba. Entonces tenemos que investigar. No todo lo que parece una cosa lo es. Necesitamos investigarlo y nada más. Muchísimas gracias.